Cuando mi hija me dijo que ya no tenía derecho a vivir en mi propia casa, yo me quedé paralizada, con el corazón partido en 1000 pedazos. Días después estaba durmiendo en el sofá de mi hermana mientras mi abogado me explicaba que todo era legal. Fue entonces cuando me di cuenta que había criado a una serpiente y la había alimentado con mi propio amor durante años. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde eres. Porque créeme, esta historia está a punto de darte una lección sobre cómo el karma regresa cuando menos lo esperas. Me llamo Isabel Romero, tengo 62 años y hasta hace 3 semanas, pensaba que tenía una vida perfecta. Enviudé joven cuando Ricardo, mi esposo, falleció en un accidente automovilístico. Me dejó con nuestra hija Natalia, que entonces tenía apenas 8 años, y un negocio de bienes raíces que apenas comenzaba a despegar. Durante 20 años trabajé día y noche para convertir ese pequeño negocio en una empresa respetable. Lo hice por Natalia. Todo siempre fue por ella. Quería darle lo mejor, compensar la ausencia de su padre. La mandé a las mejores escuelas, pagué su universidad en el extranjero, incluso le compré su primer apartamento cuando decidió independizarse a los 26 años. Natalia se convirtió en abogada. Siempre tan inteligente, tan ambiciosa. Me sentía orgullosa, aunque a veces notaba cierta frialdad en ella que me inquietaba. Son cosas tuyas, mamá, me decía cuando se lo mencionaba. Estás viendo fantasmas donde no los hay. Nunca imaginé que el fantasma que debía temer era el que vivía bajo mi propio techo. Todo comenzó a desmoronarse cuando recibí una carta certificada. Era del bufete de abogados Mendoza y Asociados. La abrí sin sospechar nada, pensando que sería algún asunto relacionado con mis propiedades. Estimada señora Romero, decía la carta. Por la presente le notificamos que, según la enmienda al testamento del señor Ricardo Romero, fechada el 15 de marzo pasado, usted debe desalojar la propiedad ubicada en Avenida Libertadores 253 en un plazo no mayor a 30 días. Script part separator ===. Leí la carta 3 veces, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. ¿Enmienda al testamento? Ricardo llevaba muerto 20 años. ¿Cómo podía haber una enmienda reciente? Llamé inmediatamente a Natalia. ¿Sabes algo sobre una carta de Mendoza y Asociados? Le pregunté, tratando de mantener la calma. Hubo un silencio que duró demasiado tiempo. Sí, mamá. Te iba a hablar de eso esta noche, su voz sonaba extrañamente fría. Encontré unos documentos de papá. Al parecer, él quería que la casa pasara directamente a mí cuando cumpliera 30 años. ¿Qué? Eso es ridículo, Natalia. Tu padre y yo compramos esa casa juntos. Además, ¿cómo puede aparecer una enmienda ahora? Los abogados dicen que estaba en una caja de seguridad que papá dejó. Con instrucciones de abrirse cuando yo cumpliera 30. Mi mente daba vueltas. Nada tenía sentido. Voy para allá, le dije. Necesito ver esos documentos. No estoy en casa, mamá, respondió rápidamente. Tengo reuniones todo el día. Mejor hablamos mañana. Colgué el teléfono con un mal presentimiento. En 20 años, Ricardo nunca mencionó una caja de seguridad secreta. Al día siguiente Natalia apareció en mi casa con un hombre de traje impecable y expresión severa. Mamá, él es Ernesto Mendoza, mi abogado. ¿Su abogado? ¿Desde cuándo mi hija necesitaba un abogado para hablar conmigo? Señora Romero, dijo el hombre, extendiendo una carpeta. Aquí tiene copias certificadas del testamento original de su esposo y la enmienda encontrada recientemente. Como verá, es perfectamente legal. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Efectivamente, ahí estaba la firma de Ricardo. O algo que se parecía bastante a su firma. Esto no puede ser real, susurré. Lo es, mamá, la voz de Natalia era firme. La casa es legalmente mía ahora. Necesito que te mudes antes de fin de mes. La miré incrédula. Esta no podía ser mi hija, la niña que había consolado tantas noches después de la muerte de su padre. ¿Me estás echando de mi propia casa? ¿La casa donde te crié? Son negocios, mamá, respondió, evitando mi mirada. Voy a venderla. Ya tengo compradores interesados. Script part separator ===.
¿Venderla? Sentí que me faltaba el aire. Esta casa tiene todos nuestros recuerdos. Los recuerdos no pagan mi futuro, mamá, respondió Natalia con una frialdad que me heló la sangre. La propiedad vale más de 1 millón ahora. El bufete donde trabajo me ofreció sociedad si puedo invertir capital. Miré a Ernesto Mendoza, buscando algún rastro de compasión en su rostro. Solo encontré una máscara profesional perfectamente pulida. Esto es un error, dije. Voy a consultar con mi propio abogado. Por supuesto, respondió Mendoza, sonriendo levemente. Es su derecho. Pero le advierto que perderá tiempo y dinero. Los documentos son irrefutables. Cuando se fueron, me derrumbé en el sofá. No podía creer lo que estaba pasando. En menos de 48 horas, había perdido mi casa y, lo que era peor, había descubierto que mi hija era capaz de traicionarme de esta manera. Esa noche no pude dormir. Revisé cada rincón de mis documentos buscando algo que pudiera ayudarme. No encontré nada. Al amanecer, llamé a Luis Hernández, un viejo amigo abogado que había trabajado con Ricardo. Isabel, esto es muy extraño, dijo Luis después de escuchar mi historia. Ricardo nunca mencionó otra caja de seguridad. Y conozco a Ernesto Mendoza. Tiene fama de, digamos, creativo con las interpretaciones legales. ¿Crees que los documentos son falsos? No puedo afirmarlo sin verlos. Pero no me sorprendería. Necesito tiempo para investigar. No tengo tiempo, Luis. Tengo 28 días para salir de mi casa. Tranquila. Lo primero es presentar una impugnación y solicitar una audiencia urgente. Eso nos comprará algunas semanas. Sentí un pequeño rayo de esperanza, pero fue breve. Esa misma tarde, recibí una llamada de mi hermana Clara. Isabel, acabo de ver a Natalia con un hombre en el centro comercial. Estaban celebrando algo con champaña. Se veían muy cercanos. ¿Un hombre? ¿Quién? No lo conozco, pero llevaba un traje caro. Parecían muy cómplices. Un pensamiento inquietante cruzó mi mente. ¿Podría ser Mendoza? ¿Mi hija y su abogado estaban conspirando juntos? Script part separator iguala. 3 días después, mientras recogía el correo, noté algo extraño. Había un sobre con el membrete del bufete donde trabajaba Natalia, pero estaba dirigido al señor Ricardo Romero. ¿Quién le enviaría correo a mi esposo muerto después de 20 años? Lo abrí sin pensarlo. Era una factura por servicios legales relacionados con reestructuración de activos. La fecha, hace apenas 2 meses. Alguien estaba usando el nombre de Ricardo, y apostaba todo a que ese alguien era Natalia y su nuevo abogado. Llamé inmediatamente a Luis. Tengo una prueba, le dije. Alguien está usando el nombre de Ricardo para hacer movimientos legales. Esto cambia todo, Isabel. Necesitamos actuar rápido. Esa misma tarde Luis presentó una denuncia por posible falsificación de documentos y fraude. El juez asignó la primera audiencia para dentro de solo 10 días. Cuando Natalia se enteró, no tardó en aparecer en mi puerta. Esta vez venía sola, pero su rostro estaba desfigurado por la furia. ¿Cómo te atreves a acusarme de fraude? Gritó apenas entró. Soy abogada. Podrían quitarme la licencia. ¿Y cómo te atreves tú a falsificar documentos a nombre de tu padre muerto? Respondí, sintiendo como la indignación me daba fuerzas. Natalia palideció. No sé de qué hablas. Le mostré la carta. Sus ojos se agrandaron por un segundo antes de recuperar su compostura. Eso no prueba nada, dijo, pero su voz había perdido firmeza. Seguramente es un error administrativo. Ya veremos qué opina el juez. ¿Y la policía? Estás cometiendo un gran error, mamá, su tono cambió a uno amenazante. Tengo amigos poderosos ahora. Puedo hacer que tu vida sea un infierno. ¿Más de lo que ya la has hecho? Pregunté con tristeza. Cuando se fue sentí una mezcla de dolor y determinación. Ya no se trataba solo de mi casa. Mi propia hija me había declarado la guerra, y por doloroso que fuera, no iba a rendirme sin luchar.
Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Señora Romero, mi nombre es Carmen Valdés. Trabajaba como secretaria en Mendoza y Asociados. Creo que tengo información que podría interesarle sobre su caso. Script part separator iguala. Nos encontramos en una cafetería discreta al día siguiente. Carmen era una mujer joven, con mirada nerviosa que no dejaba de vigilar la puerta. Hace 3 meses, vi a su hija reunirse en privado con el señor Mendoza varias veces, me confesó en voz baja. Al principio pensé que era profesional, pero luego los escuché hablar sobre documentos antiguos y cómo modificarlos para que parecieran auténticos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Tienes pruebas? Mejor que eso, Carmen sacó su teléfono. Tengo una grabación. El señor Mendoza suele dejar su teléfono grabando las reuniones para luego hacer sus notas. Un día olvidó de tener la grabación y me pidió que le enviara el archivo. Hice una copia antes. Presionó play y escuché claramente la voz de mi hija. ¿Estás seguro que nadie podrá detectar la falsificación? La voz de Mendoza respondió, es una firma de hace 20 años, Isabel no tiene muestras recientes para comparar. Además tengo un contacto en el banco que certificará la existencia de la caja de seguridad. Sentí náuseas. Era la confirmación que necesitaba. ¿Por qué me ayudas? Le pregunté a Carmen. Porque van a hacer lo mismo con la señora Mendoza. Escuché que planean quedarse con su parte del bufete usando documentos manipulados. No es la primera vez que hacen esto. El día de la audiencia llegó más rápido de lo esperado. Me sorprendió ver a tantos periodistas. Aparentemente el caso de una madre despojada por su propia hija abogada había atraído atención mediática. Natalia entró al juzgado con Mendoza, ambos proyectando confianza. Me miraron como si yo fuera una molestia menor que pronto desaparecería. No sabían que Luis había hecho su tarea. Además de la grabación de Carmen, había localizado a un experto en documentos que podía demostrar que la supuesta enmienda tenía inconsistencias con el papel y la tinta de la época. Y lo más importante, había encontrado al notario que supuestamente certificó el documento original. El notario está aquí para testificar que nunca vio ese documento, me susurró Luis cuando el juez entró. Por primera vez en semanas, sentí que tal vez, solo tal vez, la justicia estaría de mi lado. Script part separator iguala. El juez Ramírez, un hombre de aspecto severo con gafas que resbalaban por su nariz, examinó los documentos presentados con meticuloso detalle. Señoría, comenzó Mendoza con voz melosa, mi cliente simplemente busca hacer valer la voluntad de su difunto padre. La señora Romero está actuando por despecho y negación. Luis se levantó inmediatamente. Su señoría, tenemos evidencia concreta de que estos documentos son falsificaciones recientes. Solicitamos presentar el testimonio del notario Pedro Guzmán. El notario, un hombre de unos 70 años, se acercó al estrado. Observé cómo Natalia se inclinaba hacia Mendoza, susurrándole algo con urgencia. La preocupación en sus rostros era evidente. Señor Guzmán, ¿reconoce este documento que supuestamente certificó hace 20 años? Preguntó Luis. El notario ajustó sus gafas y examinó el papel. Nunca había visto este documento en mi vida, declaró con firmeza. Y aunque el sello parece similar al mío, puedo señalar 3 diferencias claras. Además, yo no ejercía en la fecha indicada aquí. Estaba hospitalizado por una operación de vesícula. Un murmullo recorrió la sala. Vi cómo Mendoza aflojaba su corbata, visiblemente incómodo. Señoría, intervino Luis, también tenemos una grabación que demuestra la conspiración entre la señorita Romero y el abogado Mendoza para falsificar estos documentos. El rostro de Natalia se transformó en una máscara de pánico. Antes de que el juez respondiera, se levantó abruptamente. Esa grabación fue obtenida ilegalmente. Exclamó. No puede admitirse como evidencia. ¿Cómo sabe que fue obtenida ilegalmente si aún no ha escuchado de qué grabación hablamos? Preguntó el juez con suspicacia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí una mezcla de tristeza y vindicación viendo a mi hija atrapada en su propia red de mentiras. Script part separator iguala. La cara de Natalia se desencajó por completo.
Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi miedo genuino en sus ojos. Señoría, solicito un receso, intervino Mendoza, intentando ganar tiempo. Denegado, respondió el juez secamente. Quiero escuchar esa grabación ahora mismo. Cuando la voz de mi hija resonó en la sala de audiencias confesando la falsificación, sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí. Ya no había vuelta atrás. Mendoza intentó una última jugada desesperada. Señoría, independientemente de la autenticidad de los documentos, la señora Romero ha estado administrando bienes que legalmente pertenecen a su hija. Solicitamos una auditoría completa. Luis sonrió ligeramente. Estamos totalmente de acuerdo con esa auditoría, su señoría. De hecho, hemos preparado un informe detallado de todas las inversiones que la señora Romero ha realizado a nombre de su hija en los últimos 20 años, incluyendo el apartamento que le compró, los estudios universitarios y los préstamos nunca devueltos. El juez asintió, tomando notas. Esta corte verá este caso en toda su extensión. Por ahora, considerando la evidencia presentada, se suspende inmediatamente cualquier procedimiento de desalojo y se emite una orden de restricción contra la señorita Romero y el señor Mendoza para acercarse a la propiedad, o a la señora Romero. Además, el juez hizo una pausa, mirando directamente a Natalia y Mendoza por encima de sus gafas. Ordeno que se abra una investigación penal por intento de fraude, falsificación de documentos y posible conspiración. Los dos quedan citados para declarar mañana a las 9 de la mañana en la fiscalía. Script part separator iguala. Los murmullos estallaron en la sala. Vi a varios periodistas salir apresuradamente, seguramente para dar la primicia. Natalia me miró con una mezcla de odio y desesperación que jamás había visto en su rostro. Cuando salimos del juzgado, los flashes de las cámaras me cegaron momentáneamente. Luis me protegió, abriéndome paso entre los reporteros que gritaban preguntas. No haga declaraciones ahora, me susurró. Esto apenas comienza. Tenía razón. Al día siguiente mi caso estaba en todos los noticieros. Abogada intenta despojar a su madre viuda mediante documentos falsos. Las redes sociales servían con comentarios indignados contra Natalia y Mendoza. Pero la verdadera bomba estalló esa misma tarde, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Señora Romero. Soy Martín Silva, trabajé con su esposo Ricardo en sus últimos años. No recuerdo que Ricardo mencionara ese nombre, respondí con cautela. No me sorprende. Yo manejaba, digamos, la parte menos convencional de sus negocios. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quiere decir? Su esposo tenía inversiones que usted desconoce. Algunas no completamente legales. He visto las noticias sobre su caso. Creo que debemos hablar en persona. Acordamos encontrarnos en un restaurante discreto. Martín resultó ser un hombre de unos 60 años, con una mirada cansada pero alerta. Lo que voy a decirle cambiará todo lo que cree saber sobre Ricardo, comenzó. Pero antes necesito que entienda algo, su hija sabe todo esto desde hace años. Script part separator iguala. Mi hija. Exclamé sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo mis pies nuevamente. Natalia vino a buscarme hace aproximadamente un año, explicó Martín. Había encontrado algunos documentos en una caja vieja del ático. Documentos que Ricardo guardaba sobre sus negocios paralelos. ¿Qué clase de negocios? Pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. Martín bajó la voz. Lavado de dinero principalmente. Ricardo tenía contactos con gente poderosa. Les ayudaba a limpiar dinero a través de propiedades inmobiliarias. Mi estómago dio un vuelco. ¿El negocio que tanto me había enorgullecido de sacar adelante estaba construido sobre dinero sucio? No es posible, murmuré. Lo habría sabido. Ricardo era muy cuidadoso. Usted manejaba la parte legítima del negocio, mientras él se encargaba de lo otro. Cuando murió, sus socios decidieron dejarla en paz, respetando su memoria. Pero el dinero sigue ahí. ¿Y Natalia lo sabe? No solo lo sabe. Ha estado contactando a los antiguos socios de Ricardo, ofreciéndoles reactivar el negocio. Pero necesitaba control total sobre las propiedades, especialmente la casa principal.
De repente todo cobraba sentido. La urgencia por despojarme, el interés de Mendoza, la necesidad de capital para la sociedad. No era solo ambición, era algo mucho más oscuro. Tengo pruebas, continuó Martín, deslizando un USB hacia mí. Grabaciones, documentos, nombres. Suficiente para hundir a Natalia y a sus nuevos socios. Pero también podría afectarla a usted si sale a la luz. ¿Por qué me ayuda? Pregunté desconfiada. Ricardo era mi amigo, a pesar de todo. Me pidió que la cuidara si algo le pasaba. Fracasé en eso, pero nunca es tarde para cumplir una promesa. Salí de aquella reunión con la cabeza dando vueltas. El USB en mi bolso pesaba como plomo. Tenía en mis manos información que podría destruir completamente a Natalia, pero también podría manchar para siempre el recuerdo de Ricardo y posiblemente implicarme a mí en investigaciones interminables. Esa noche, mientras revisaba el contenido del USB, escuché que alguien forzaba la cerradura de mi puerta. Script part separator igual a. Me levanté de un salto con el corazón martilleando en mi pecho. Tomé mi teléfono, lista para llamar a emergencias, pero antes de marcar, escuché una voz familiar. Mamá. Sé que estás ahí. Necesitamos hablar. Era Natalia. Su voz sonaba extraña, como si hubiera estado llorando o bebiendo. O ambas cosas. Vete, Natalia. Hay una orden de restricción. Si no te vas, llamaré a la policía. Por favor. Suplicó. Todo se está desmoronando. Mendoza me ha traicionado. Dice que toda la culpa es mía, él solo seguía instrucciones de su cliente. A pesar de mi mejor juicio, me acerqué a la puerta. A través de la mirilla vi a mi hija, despeinada, con maquillaje corrido y aspecto desesperado. Nada que ver con la abogada impecable de días atrás. No puedo dejarte entrar, dije firmemente. Pero te escucho. Los socios de papá me contactaron hace un año, comenzó a hablar rápidamente. Dijeron que era mi herencia, mi derecho. Que tú nunca habías sabido manejar el verdadero potencial del negocio. Que podríamos multiplicar el dinero en meses. Así que decidiste robarme. No lo entiendes. Exclamó. Ellos me amenazaron. Dijeron que si no cooperaba, revelarían todo sobre papá. Su nombre quedaría por los suelos. Nuestra familia sería un escándalo nacional. Sentí una punzada de duda. ¿Estaría diciendo la verdad? Mendoza me prometió que todo sería limpio, continuó. Que tú estarías bien, que te compraríamos un apartamento bonito. Pero ahora dice que tiene sus propios planes. Ha contactado a los socios directamente. Me han dado 48 horas para entregar los documentos originales de papá hoy. Su voz se quebró en un sollozo. A través de la mirilla, vi cómo se desplomaba, sentándose en el suelo del pasillo, abrazándose a sí misma. Tienen a Miguel, susurró finalmente. Miguel era su novio desde hacía 2 años. Nunca me había caído bien, pero no le deseaba mal. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Ahora ella sabe lo que se siente perder algo que amas. 24 horas para los documentos o nunca volverá a verlo. Adjunta venía una foto de Miguel, amordazado y con un ojo hinchado. Script part separator igual a. Abrí la puerta inmediatamente. Entra, le dije a Natalia. Rápido. Una vez dentro se derrumbó completamente. Lo siento, mamá. Lo arruiné todo. Nunca pensé que llegarían tan lejos. Por primera vez en semanas, vi a la niña que había criado, no a la mujer calculadora que había intentado destruirme. ¿Quiénes son exactamente estas personas? Pregunté mientras le servía un té. No los conozco personalmente. Siempre hablo con intermediarios. Mendoza me presentó al principal, un hombre llamado Santiago Vega. Dijo que era el socio más cercano de papá. El nombre me sonaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. El plan original era simple, continuó Natalia, con las manos temblorosas sosteniendo la taza. Conseguir el control de todas las propiedades, especialmente esta casa, hacer algunas renovaciones específicas y comenzar a operar.
Solo después entendí que las renovaciones incluían espacios ocultos para almacenar cosas. Drogas, dije sintiendo un escalofrío. Natalia asintió avergonzada. Cuando quise echarme atrás, Mendoza me mostró documentos firmados por mí. Estaba atrapada. Y ahora tienen a Miguel. Respiré profundamente procesando toda la información. Mi hija había cometido un error terrible, pero ahora su vida y la de su novio estaban en peligro. A pesar de todo, seguía siendo mi hija. Tenemos que llamar a la policía, dije finalmente. No. Exclamó Natalia, aterrada. Dijeron que si vemos a la policía, Miguel está muerto. Entonces llamaremos a Luis. Él sabrá qué hacer. Mientras marcaba el número, noté algo en la expresión de Natalia. Una sombra de duda que cruzó su rostro tan rápido que casi la perdí. ¿Hay algo más que no me estás contando? Pregunté deteniendo la llamada. Natalia bajó la mirada, y en ese momento supe que aún no tenía toda la verdad. Script part separator iguala. Natalia se retorció en el sofá, evitando mi mirada. Miguel no es exactamente una víctima inocente, confesó finalmente. Él fue quien me presentó a Santiago Vega en primer lugar. Trabaja para ellos desde hace años. Me senté lentamente sintiendo que cada nueva revelación era un puñetazo en el estómago. ¿Tu novio es parte de una organización criminal? No lo entiendes, mamá. Miguel viene de la nada, de las calles. Esto fue su boleto de salida de la pobreza. Me enamoré de él sabiendo quién era. Y te convenció de traicionar a tu propia madre, dije con amargura. No fue así, sus ojos se llenaron de lágrimas. Al principio solo quería información sobre los viejos negocios de papá. Luego, cuando supo sobre la casa y su ubicación estratégica, las cosas escalaron. Pero ahora creo que planean sacrificarlo. Y a mí también. La cabeza me daba vueltas. Mi difunto esposo, mi hija, su novio, todos envueltos en una telaraña de mentiras y crimen que yo había ignorado por completo. El USB, murmuré, recordando de pronto. Tengo información que podría ayudarnos. Le mostré a Natalia lo que Martín me había dado. Sus ojos se agrandaron al ver los nombres y las cantidades. Esto es mucho más grande de lo que pensaba, susurró. Con esto podríamos hundir a todos, incluido a Santiago Vega. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. Natalia se quedó pensativa un momento. Luego su rostro cambió. Vi determinación en sus ojos. Tengo un plan, dijo. Pero es arriesgado y necesito que confíes en mí completamente. Quería confiar en ella. Realmente quería. Pero después de todo lo ocurrido, ¿por qué debería? Porque soy tu hija, respondió con voz quebrada. ¿Y por qué a pesar de todos mis errores te quiero, mamá? Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. La miré largamente buscando cualquier signo de engaño. Solo vi arrepentimiento y miedo. Está bien, dije finalmente. ¿Cuál es tu plan? Vamos a tenderles una trampa, respondió con un brillo de astucia en sus ojos que me recordó tanto a Ricardo que me estremecí. Y Mendoza será la carnada perfecta. Script part separator iguala. Mendoza piensa que estoy desesperada, explicó Natalia mientras preparaba su teléfono. Lo llamaré y le diré que encontré algo grande. Algo que cambiará todo. ¿Y qué es ese algo? Una cuenta offshore que papá dejó. Con suficiente dinero para que todos desaparezcan, sonrió sin humor. Es mentira, por supuesto, pero Mendoza es codicioso. No podrá resistirse. El plan era arriesgado pero inteligente. Natalia llamaría a Mendoza para reunirse en un restaurante céntrico. Le mostraría documentos falsos sobre la supuesta cuenta millonaria, mientras yo, desde otra mesa, grabaría toda la conversación. Con suerte, Mendoza incriminaría a todos, incluido Santiago Vega. 2 horas después estábamos en posición. Me senté en una mesa discreta con vista perfecta a donde Natalia esperaba. Llevaba un sombrero y gafas oscuras, irreconocible para quienes no me conocieran bien. Mendoza llegó puntual con su impecable traje gris y su sonrisa de tiburón. Se sentó frente a Natalia, visiblemente tenso. Esto mejor que valga mi tiempo,
lo escuché decir a través del micrófono oculto que Natalia llevaba. Santiago está furioso. Dice que lo arruinaste todo con tu sentimentalismo. Santiago no tiene idea de lo que tengo, respondió Natalia, abriendo una carpeta. Mira esto. Los ojos de Mendoza se agrandaron al examinar los documentos falsos. ¿30 millones? ¿En Panamá? Su voz bajó a un susurro incrédulo. Ricardo era más listo de lo que pensábamos. Y más precavido, añadió Natalia. Dejó instrucciones específicas. Solo puedo acceder si mamá firma también. Mendoza frunció el ceño. Tu madre jamás cooperará ahora. Lo hará si cree que es la única forma de salvar a su nieto. Me congelé en mi asiento. ¿Nieto? Natalia no tenía hijos. No sabía que estabas embarazada, dijo Mendoza, tan sorprendido como yo. 6 semanas, respondió Natalia. Solo Miguel lo sabe. Si queremos ese dinero, necesitamos a mamá viva y cooperando. Y necesitamos a Miguel de vuelta. Dile a Santiago que cancele el contrato. ¿Qué contrato? Preguntó Mendoza, repentinamente cauteloso. No te hagas el inocente, la voz de Natalia se endureció. Sé que ordenaron matarla. Este fin de semana, en el viaje a la casa de la playa que tú mismo sugeriste. Todo iba a parecer un accidente. Mi sangre se heló. ¿Un plan para asesinarme? Y Natalia lo sabía. El rostro de Mendoza se transformó. La sorpresa inicial dio paso a una sonrisa calculadora. Eres igual a tu padre, Natalia. Siempre un paso adelante. Entonces, ¿tenemos un trato? Presionó ella. Cancela el contrato, recupera a Miguel y los 3 nos repartimos el dinero. Santiago nunca tiene que enterarse de la cuenta. Mendoza se inclinó hacia adelante. ¿Por qué compartiría contigo ahora? Podría simplemente tomar esta información y, porque está incompleta, le interrumpió Natalia. Solo yo sé la clave final para acceder. Y si algo me pasa, un notario tiene instrucciones de enviar toda la evidencia sobre ustedes directamente a la fiscalía. En ese momento vi algo que me heló la sangre. Santiago Vega acababa de entrar al restaurante. Lo reconocí por las fotos del USB. Alto, elegante, con un aire de peligrosa autoridad. Y venía directamente hacia la mesa de Natalia. Todo sucedió muy rápido después. Santiago se sentó junto a ellos sin ser invitado. Vi cómo el rostro de Natalia palidecía. Mendoza parecía igualmente sorprendido. Qué conmovedora reunión, dijo Santiago con voz suave pero amenazante. La hija y el abogado conspirando a mis espaldas. No podía escuchar claramente, pero vi cómo Santiago deslizaba algo sobre la mesa. Un teléfono. En la pantalla una imagen que hizo que Natalia ahogara un grito. Tenía que actuar. Llamé discretamente al número que Luis me había dado para emergencias. En menos de 30 segundos, las puertas del restaurante se abrieron y entraron 4 hombres de civil que reconocí como policías encubiertos. Santiago lo notó inmediatamente. Se levantó con calma estudiada, como si simplemente terminara una comida casual. Pero antes de irse, se inclinó y le susurró algo a Natalia que la dejó temblando. Los agentes lo interceptaron en la puerta. Mientras lo esposaban, Santiago mantuvo su compostura, mirando directamente hacia mi mesa. Sonrió como si supiera exactamente quién era yo, a pesar de mi disfraz. Me acerqué a Natalia, que lloraba silenciosamente. Se acabó, le dije abrazándola. Todo terminó. No, mamá, susurró contra mi hombro. Esto apenas comienza.